entrar al tema del día de hoy. El día de hoy es Dios es, que es nuestra serie. Hemos hablado de que Dios es soberano, Dios es misericordioso, Dios es nuestro consuelo, Dios nos da paz también, parece que hablamos y si no pues vamos a hablar. Pero el día de hoy quiero hablar de que Dios es incomparable. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo, pero Dios es incomparable. Y unas definiciones de esto es que incomparable es ser único, es ser sin igual, no se puede comparar con algo, no tiene, es algo que tiene cualidades extraordinarias, es algo que es superior a alguien, que no puede ser comparado con nada, es extraordinario e inigualable. ¿Y sabes cómo podríamos comparar a Dios con alguien terrenal si Él es sin igual? Él es único. Muchas veces pasa que queremos rebajar a Dios a nuestro nivel, pero debemos entender que Él es incomparable. Dios es incomparable, único, es extraordinario e inigualable. A ver, di conmigo, Dios es incomparable, único, es extraordinario e inigualable. Y dice el Salmo 89:5, Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos, todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran. Eres un Dios incomparable, eres grande y maravilloso entre los dioses. Porque ahí donde estás, no agarras tu mano una vez más o alza tu mirada al cielo y vamos a orar. Amado Dios, ponemos este tiempo en tus manos. Gracias, Dios, por este tiempo. Padre, yo te pido que tú puedas hablar. Di conmigo, yo te pido, Dios, que puedas hablar a mi corazón, que puedas abrir mi mente, mi entendimiento y que tú puedas entrar hasta lo más profundo de mí, que yo pueda comprender qué es lo que tú quieres hablarme, Dios, que podamos comprender que tú eres un Dios, que eres incomparable, Dios. Amado mío, yo te pido, Dios, que tú me des la sabiduría correcta, que tú abras mi entendimiento y que tú puedas hablar a través de mí. Yo simplemente soy un servidor tuyo, Dios, y te pido que tú puedas hablar a cada corazón, a cada persona, y que cada persona, Dios, pueda comprender que tú eres un Dios incomparable, que no hay nada que se pueda comparar contigo, que tú eres único, que tú eres inigualable. Dios, te doy a ti la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Entonces en este Salmo 89:5 dice, Dios mío, los cielos te alaban por tus grandes hechos. Si todos los ángeles del cielo hablan de tu fidelidad y solo a ti te honran, eres un Dios incomparable, eres grande y maravilloso entre los dioses. ¿Sabes? El Dios al que tú amas, al que tú dices que amas, es incomparable, ¿sí? Dice el versículo que todos los ángeles del cielo hablan de su fidelidad y que solo a Él le dan la honra. Nuestro Dios es grande, es maravilloso, es único. Nuestro Redentor es inigualable. Y en muchas partes de esta prédica vas a escuchar que Dios es incomparable. ¿Sale? Ahora, muchas veces en nuestra humanidad es normal. Si a veces nos sentimos orgullosos por las cosas que tenemos, por lo que poseemos, porque quizás nos pudimos comprar una casa nueva, porque quizás nos pudimos comprar un carro nuevo, porque quizás nos pudimos comprar ropa nueva, porque quizás tenemos una familia extraordinaria, ¿no es así? ¿Sí? Y está bien que puedas estar feliz por lo que tienes, qué buena onda que puedas tener todo esto. Y claro que es bueno tener, y claro que es bueno que puedas tener cosas, pero cuando somos hijos de Dios, tenemos algo más grande de qué estar orgullosos. Tenemos algo más grande de qué estar orgullosos. Y eso es al único Dios incomparable que está en nuestras vidas. De eso deberíamos estar orgullosos, de que Dios habita en nuestros corazones y nos ayuda a vivir día a día, y que podemos tener paz y tranquilidad en Él. En el Salmo 113, del versículo 4 al 9, lo puedes buscar en tu Biblia, aquí podemos ver cómo el salmista nos hace ver lo maravilloso que es Dios en nuestras vidas, ¿sí? Lo grande que es su amor, cómo nos cuida y ver cómo es incomparable lo que Él ha hecho por todos sus hijos. Ahora, en el 4 dice, Salmo 113, del 4 al versículo 9, el 4 dice lo siguiente: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Como hijos de Dios, tú y yo como hijos de Dios, siempre tenemos que darle alabanza al único que es digno de alabanza, por su trascendencia, por su trascendente soberanía. Y sabes una cosa, el mundo en el que estamos, en el mundo en que tú estás, este mundo se puede estar cayendo a pedazos por millones de circunstancias, por el panorama que tenemos, por la violencia, por la delincuencia, por la maldad, por la enfermedad, pero Él tiene el control de todo lo que pasa en la tierra. Y sabes, nada nos puede dar más confianza que saber que el Dios que está en nuestras vidas es el que tiene control
el mundo y el universo. El Dios al que tú amas, Él tiene en control todo lo que pasa en la tierra. Sí, dice el 5: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Se humilla. ¿Qué hace? Se humilla. ¿Qué hace Dios? Se humilla. En apariencia, Dios debe inclinarse en sentido figurado desde el cielo para examinar la tierra, para ver la tierra. De un modo mucho mayor, Cristo se humilló. Cristo se humilló en la encarnación, por ti y por mí, para darnos salvación. Si el Dios incomparable, santo y que es maravilloso, Él tiene cuidado de tu vida, aun en los momentos más difíciles, Él cuida de ti. ¿De qué manera o cómo es que cuida de ti? Está a tu lado en las necesidades que tú tienes, para escuchar esas oraciones del afligido. Ahí está escuchando, para consolar a los que lloran, para dar paz al angustiado. Ese es Dios, el Dios incomparable. Es el que nos dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sabes? Está a tu lado cuando estás enfermo. Está a tu lado cuando estás en aflicciones. Te dice: hey, no temas, yo estoy contigo. Sí, cuando te sientes abandonado, cuando te sientes solo, Él está a tu lado. El creador del universo es incomparable. Él se preocupa por tu vida, Él se preocupa por ti, Él se preocupa por cada uno de ustedes. El Dios que es incomparable, que no escatimó dejar su gloria y su majestad para vivir en medio nuestro. En Filipenses 2:5-8, yo creo que ya lo has leído, dice lo siguiente: mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Sí? Jesús, el Rey, quien dio la vida por ti, conoce tu sentir, conoce qué tienes, conoce lo que traes. Se rebajó a ser humano para entender cada una de tus debilidades, ¿sí? Tus preocupaciones, tus tormentos, tus necesidades. Jesús sabe por lo que tú estás pasando en estos días, pero Dios incomparable tiene control de tu vida, tiene cuidado de ti. Ahora, regresando al Salmo 103, en el versículo 7, dice: Él levanta del polvo al pobre, y al menesteroso alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo. Dios, sin importar cómo llegamos, porque muchos llegamos, ¿sí o no? Muchos llegamos a Dios arrastrando la cobija, ¿sí o no? Con la cabeza hacia abajo. Llegamos mal. Él hace que nuestro final sea glorioso. Él cambia nuestros corazones, Él cambia nuestras vidas y hace que nuestro final sea glorioso. Dios, con su gran amor, nos encontró en pobreza, y me estoy refiriendo a una pobreza espiritual, porque quizás cuando llegaste o cuando llegaste a Dios, cuando Dios llegó a nosotros, estábamos sin nada, no teníamos absolutamente nada, estábamos con las manos vacías, no teníamos esperanza, no teníamos gozo, ¿no? Estábamos todos amargados, no teníamos paz, estábamos todos preocupados, estábamos fracasados, no teníamos un rumbo en nuestras vidas. Y sí, posiblemente materialmente puedas tener todas las cosas y puedas estar muy bien, qué buena onda, pero créeme que estarías mucho mejor dejando que Dios dirigiera tu vida, porque Él te ofrece una salvación que es eterna, una salvación que trasciende hasta la eternidad. Muchos vienen de estar cansados del pecado. ¿Cuántas veces has batallado con el pecado y quieres salir? Te levantas y no puedes salir. Te vuelves a levantar y vienes del pecado. Otros vienen de los vicios. Pero cuando el alcohol te controla a ti, ¿sí? Es un vicio que no puedes dejar y es algo que te controla tu mente y te hace hacer otras cosas, ¿sí? A veces venimos de desórdenes familiares, ¿sí? Muchos llegamos a Dios con problemas muy fuertes, ¿sí? Pero nuestro Dios incomparable nos extendió su mano, te extendió la mano y nos extendió salvación. Alguien debería estar feliz por eso, porque a pesar de llegar de la peor manera a Dios, Él nos extendió la mano y nos dio una salvación que es eterna. Es eterna la salvación que Dios te ofrece. Ahora en el 9 dice: Él hace habitar en la familia al estéril,
a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Muchas veces Dios, que es incomparable, Él hace maravillas. Y muchas veces no importan nuestras limitaciones. Como humanos tenemos limitaciones. Él hace cosas que son sorprendentes. Ahora, dime tú, ¿quién puede hacer que la estéril sea madre de hijos? Solo Dios. Es el único que puede hacerlo. ¿Sí? Él es tan incomparable que sí, tal vez unos resultados de años te digan que no puedes tener hijos. A lo mejor te dijeron, es que tú no puedes tener hijos. Es imposible que tengas hijos. No se puede. Y no puedes tener hijos. Que no hay nada que hacer. Pero Dios, con su poder, que es incomparable, lo puede cambiar. Él puede cambiar el panorama de tu vida. En la Biblia podemos encontrar a Sara, a Rebeca, a Raquel. Dios les cambió su panorama. Cuando quizás no había esperanza, cuando quizás ellas perdieron la esperanza, cuando quizás ya no veían futuro, Dios hizo milagros en sus vidas y les dio hijos. ¿Y sabes qué? Nuestro Dios, al que tú amas, el Dios al que yo amo, sí, Dios incomparable, cuida de nuestras vidas en todos los aspectos y es único. Nadie puede compararse a Él. Nadie puede compararse a Dios. Absolutamente nadie. Él es único. Solamente Él. Y Él puede hacer que tu vida dé un giro y puede darte paz cuando no la había y puede darte tranquilidad cuando ya no la tenías y puede quitarte la ansiedad, puede quitarte el temor, puede quitarte esa depresión. Él lo puede hacer porque Él es incomparable, porque Él se preocupa por tu vida. Él tiene cuidado de ti. Alguien diga amén. Alguien escriba ahí en los comentarios amén. Hey, sí, pongan una manita. Y ¿sabes algo? Quiero leerte algo. Muchas veces, para comprender a Dios, lo queremos bajar a los conceptos que nosotros conocemos, a lo que es entendible para nuestro comportamiento humano o nuestra inteligencia. Pero la verdad es que es imposible que podamos desde ese sentido conocer a Dios. Rebajamos a Dios a nuestro pensamiento humano, a nuestros propios conceptos, ¿no? Es como si hiciéramos ídolos falsos, porque la realidad es que esa no es la manera en que nosotros podamos conocer a Dios. Por esa razón, cuando Moisés le preguntó a Dios, oye, pero ¿quién les voy a decir que me mandó? ¿Quién les voy a decir que habló? ¿Quién les voy a decir que me habló? Y Dios le dijo, hey, yo soy el que soy. Sí, yo soy el que soy. No hay nada referente ni existe ningún parámetro por el que pueda ser medido o por el que pueda ser conocido. Simplemente yo soy el que soy. ¿Y cómo podemos conocer al yo soy, al gran yo soy, al yo soy el que soy? Él se revela a sí mismo a través de las Escrituras, a través de la Biblia, a través de su palabra. No es a través de tus conceptos humanos. No es como decir, es que Dios es tan bueno como mi mejor amigo. Es que Dios es igual de bueno que él. No es, es que Dios es tan bueno como esa persona que da de lo que tiene. Dios es como esa persona, es muy bondadoso como esa persona, ¿no? Que da de lo que tiene. Y la verdad es que solo el Espíritu Santo puede revelarte quién es ese Dios que es incomparable. Y solo lo vas a encontrar a través de la Biblia, como te lo decía, solo a través de la Biblia. Pero en nuestro entendimiento humano queremos bajar a Dios a nuestro nivel y queremos entenderlo desde un parámetro humano, y por eso muchas veces pensamos, es que Dios debería de actuar así. Dios debería de actuar así con esa persona, ¿no? Es que si Dios lo hiciera así, Dios debería de actuar así, o Dios debería de actuar de esta otra manera, ¿no? Y muchas veces queremos exigirle a Dios que haga las cosas de cierta manera, ¿no es así? ¿No lo has hecho alguna vez? Claro que yo lo llegué a hacer. Querer decirle a Dios, oye, ¿por qué no haces esto? ¿No? ¿Por qué no haces esto, Dios? Para nosotros poder estar tranquilos, ¿no? Porque pensamos que si le digo a Dios, es que Dios, si puedes hacer tú esto, yo voy a tener tranquilidad, ¿no? Si tú puedes darme paz en esto, pues yo voy a tener tranquilidad. Y no, la realidad es que tenemos que aprender a confiar en la soberanía de Dios. Esa es la realidad. Y aunque a veces Dios hace cosas que no podemos entender, aunque a veces a veces Dios hace cosas que no podemos entender en nuestra capacidad humana, porque no podemos ir más allá de lo que conocemos en este mundo, ¿sí? Pero Dios puede ir más allá de lo que pensamos. Y a veces sus planes son una locura para nosotros, ¿no? A veces pareciera que en sus planes, ¿sí o no?, Dios nos abandonó. Pareciera que Dios no está obrando, pero Dios está obrando en su completo poder. Dios está obrando en su completo poder, en su completa soberanía, y está obrando más allá de lo que es incomprensible para nosotros, ¿sí? Pero en el momento que Dios obra, llega el momento donde Dios obra, donde Dios toma el control,
Él se empieza a hacer más real para nosotros, más real en que Él es nuestra paz, Él es nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestro perdón, nuestra alegría, nuestro amor. Cada que pasamos pruebas donde quizás no comprendemos a Dios, es cuando se revela más quién es ese gran yo soy, incomparable en tu vida. Él siempre tiene el control de tu vida, ¿sí? Ahora quiero que vayas conmigo a Isaías 40, 12, 31, ¿sí? O sea, Dios es incomparable. Yo soy el que soy. Él es el único que puede tener el control de tu vida. Y aunque nosotros pareciera que en nuestro panorama las cosas no van bien, Él sabe de qué manera está llevando tu vida para que tú sigas creyendo en Él. Entonces, en esta parte de Isaías 40, 12 al 31, el título de esta porción de la Biblia es Dios incomparable de Israel. Isaías, creo que la mayoría de nosotros conocemos a Isaías, ¿no? Pero si no lo conoces, Isaías era hijo de Amós y era residente de Jerusalén. Fue un profeta del siglo 8, notable por su profundidad. Fue un genio religioso y fue un hombre que vivía con íntima comunión con Dios, se la pasaba buscando a Dios. Él vivía en Jerusalén y estaba en relación con los gobernantes, con las autoridades civiles, a los cuales él les predicó. Así como al pueblo también, ¿no? Él predicaba. Se dice que Manasés mató a Isaías. Y en un libro apócrifo llamado La Ascensión de Isaías, dice que fue cortado en dos con una sierra. Y algunos comentaristas han sugerido que Hebreos 11:37 se refiere a la muerte de Isaías. Tú lo puedes leer y ahí dice que algunos fueron cortados por una sierra. ¿Cómo es que murieron los grandes hombres de Dios? Entonces, comenzando Isaías 40, esta parte es otra sección del libro. Del 1, de Isaías 1 al 39, todo es condenación, todo es juicio, pero cuando llegas al 40, del 40 al 66, habla de esperanza, de consuelo, y en Isaías 40 comienza la esperanza. Así es como está organizado el libro de Isaías. Déjame mostrarte cómo hay dos temas que se están entrelazando en estos capítulos. En estos capítulos del 40 al 66, el primero es no temas, ¿sí? Si estos capítulos hablan de esto, de no temer, de no tener miedo, es porque el profeta está viendo que quizás como están llenos de temor en ese momento, en ese tiempo, ¿sí? Están viviendo quizás en temor las personas de este contexto. Están pasando por momentos de ansiedad. Por esa razón Él les dice no teman, no tengan temor en estos tiempos. Ahora, esto se aplica para nosotros, por la situación que estamos viviendo en nuestro contexto, en nuestra historia, en nuestros días actuales, todo lo que está pasando en estos días, o algo en particular en tu vida, que tú estás pasando en tu vida, económicamente a lo mejor, o algo sentimental que estás pasando en ti. Ahora recordamos que Isaías 41:10 que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el énfasis vemos, yo soy tu Dios, no temas, ¿no? Dios les está diciendo, hey, yo soy tu Dios. A su pueblo le está diciendo, yo soy tu Dios, no tengan temor, yo estoy con ustedes, no están solos. Aunque en los momentos son difíciles, pero hey, son momentos difíciles que están pasando, pero confíen en mí, no tengan temor, ¿no? Y en este contexto de lo que dice este versículo y muchos más que están a partir de Isaías 40 al 66, es impresionante cuando tú lees Isaías 40 del 12 al 31, ¿sí? Esto está en la mente del profeta Isaías, enseñarnos, recordarnos quién es Dios y enseñarnos a no temer, a no tener temor, porque cuando estamos en las manos de Dios, que es incomparable, no tenemos nada de qué temer. Cuando tú estás confiando en Dios, cuando tú tienes tu vida puesta en Dios, no tienes que tener temor de nada. Claro, vas a tener altas y bajas, vas a tener preocupaciones, vas a tener desesperaciones tal vez, pero vas a estar en la mano de Dios, vas a estar confiando en Dios y Él va a tener cuidado de ti y te va a dar paz, te va a dar tranquilidad y va a estar a tu ayuda, te va a estar cuidando, ¿no? El segundo tema que está pasando por estos capítulos es que Dios es incomparable. Y aquí podemos ver que no podemos poner a Dios al lado de absolutamente nada. Es imposible. Cualquier otra cosa con la que tú quieras comparar a Dios, simplemente es un espejismo. A veces queremos comparar a Dios con otra cosa. A veces queremos traer paz de otro lado, dejando a Dios afuera, ¿no?
porque siempre andamos diciendo, cuando tenga esto, ahora sí, ya voy a tener paz, ¿no? Cuando tenga los nuevos pantalones, ya voy a tener paz. Y te compro los nuevos pantalones y quieres los otros nuevos, ¿no? Cuando tenga esta casa, ya voy a tener paz. Si nunca tenemos contentamiento y queremos comparar a Dios, porque cuando hablamos de Dios, Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que a pesar de que tengas los pantalones de hace 3 años, puedes tener paz y tranquilidad, ¿no? Pero a veces queremos quitar a Dios y enfocarnos en lo que nosotros queremos y pensamos que eso nos da la felicidad, pero no, eso simplemente es un espejismo. A veces queremos comparar a Dios con cosas que son materiales, pero no, Dios es incomparable. Dios no se puede comparar con nada. Entonces en Isaías 40 del 2 al 31, el título de esto es El incomparable Dios de Israel. Y el 12, 13 y 14 dice lo siguiente: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Esos 3 versículos son preguntas retóricas, son preguntas que se contestan solas. Es un recurso literario para personas que ya saben la respuesta. Aquí, en estas preguntas, la respuesta es Dios. Sí, la respuesta es Dios. Y aquí vemos la incomparabilidad de Dios porque Él es único, Él es el único creador. Él es el único que puede crear. Él crea todas las cosas y todo lo demás son criaturas. Absolutamente todo lo demás son criaturas. Dios es el único creador. Quien midió, quien pesó. Dios es el único que tiene el poder para crear el universo físico y la tierra y le da un equilibrio a la tierra que es perfecta, ¿sí? Él le da la porción exacta a las montañas, a los mares, para que la tierra se desplace en el espacio sin perjudicar la vida que sustenta. O sea, imagínate, ¿no? Tú puedes ir, vamos a hablar algo de México, quizás puedas ir al Nevado de Toluca, ¿no? Está impresionante, ¿no? Tú subes y tú ves esa montaña tan hermosa, con nieve, impresionante, y dices, wow, eso simplemente lo puede hacer Dios, ¿no? Tú puedes ir a un lago aquí de Morelia, creo que se llama Carácuaro, es un lago precioso. Si no lo conoces, tienes que ir a visitarlo. Tú llegas a ese lago y puedes ver cómo está el lago y están los árboles ahí adentro metidos y se ve tan impresionante las raíces. Y ¿sabes qué? Eso simplemente lo puede hacer Dios. Dios le da un toque de lo que Él puede crear. Sí, Él creó todo lo que existe. Él creó todo lo que existe. Ahora, regresando al versículo 13 y 14, dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿O a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Isaías destaca la sabiduría incomparable de Dios, ¿sí? Pablo se refiere a este versículo en conexión con la sabiduría de Dios en su trato con los judíos y los gentiles. Él dice en Romanos 11:34: ¿por qué? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿quién? ¿No? Y también dice, con la sabiduría que Él imparte al creyente espiritual. En 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, es impresionante. En el 15, 16 y 17 dice: he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas lo son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y con lo que no es. En estos versículos podemos ver cómo las naciones que habían oprimido al pueblo de Israel, que tenían control sobre Israel, eran insignificantes en comparación con la grandeza y el poder de Dios. ¿Sí? No podían evitar, por más fuertes que fueran aquí en la tierra, por más poder que tuvieran, ellos no podían evitar que los propósitos de Dios se cumplieran, que se cumpliera la liberación de Israel, porque era una certeza que eso iba a pasar. No importaba el poder que tuvieran, ellos no podían tener más poder o más autoridad que Dios. ¿Sí? En el 18, 19 y 20 dice:
¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. En esta porción, Isaías con sarcasmo señala la pequeñez que tienen los ídolos en comparación con Dios. El adorno que tengan, sí, porque podemos ver imágenes talladas con la mejor madera, imágenes en oro, en plata, imágenes impresionantes, pero esas imágenes no tienen el mismo poder que Dios, ¿sí? O sea, ¿cuánto oro invierten en eso? ¿Sí? ¿Qué material tienen? Ellos no tienen autoridad, no tienen poder sobre el Dios que es incomparable. Cristo es Cristo, ¿recuerdas? Cristo es Cristo y lo demás es imitación. Cristo resucitó, Cristo dio la vida por ti. Sí, no hay comparación. Ningún ídolo tiene comparación con Dios. Cristo es Cristo y lo demás es imitación. Entonces, en los próximos 10 versículos, en los que siguen, Isaías exalta a Dios como creador y en quien los judíos debían poner toda su confianza. Ahora yo te quiero preguntar algo, ¿sí? ¿En quién pones tu confianza? ¿En Dios? Realmente cuando tu vida se está cayendo a pedazos, porque ahí es donde más debemos de confiar en Dios. A veces en los momentos más fáciles de nuestra vida, pues ahí pues es fácil confiar en Dios, ¿no? Porque todo va muy bien, porque todo es color rosita. Pero en los momentos difíciles, ¿en quién pones tu confianza? ¿En Dios? ¿En Jesús que resucitó? ¿O en un ídolo que no habla, que no se mueve y no tiene vida propia? ¿En quién pones tu confianza? Dice el 21: ¿no sabéis ni habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Desde el principio de la historia humana, desde que empezó la historia humana, las personas habían escuchado por revelación especial de Dios que el Señor y no los ídolos habían creado todas las cosas, ¿sí? También entendían esto aparte de la observación racional de la revelación en la naturaleza. En Romanos 1:20 dice: porque las cosas invencibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No existe ninguna excusa cuando en cada aspecto de la creación podemos ver a Dios. No existe ninguna excusa. Como te lo decía, puedes ir al Popocatépetl, ¿no? Y ver la grandeza de Dios en ese volcán. Puedes ir a Carácuaro y ver la grandeza de Dios. Sí, tú puedes ir a cada lugar, a montañas, a lugares hermosos, a las playas, y puedes ver cómo ha tenido cuidado de toda la creación, cómo Dios ha creado todo lo que existe. No, en el 22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Les extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Aquí el círculo se refiere a la tierra por su forma que es esférica, ¿sí? Dios mantiene la creación, la sustenta de una manera continua, ¿sí? Al mirar desde las alturas a los hombres, nosotros somos diminutos ante aquel que ha creado y ha hecho los cielos. Somos personas diminutas ante Dios, y aún así, aunque somos unas personas, quizás nos ve como hormiguitas, ¿sí? Desde los cielos, aún siendo diminutos que somos ante su presencia, ¿sabes qué? Nos ama, nos extiende su mano y tiene cuidado de nosotros. Eso es impresionante. Él tiene cuidado de nuestras vidas. Dice en Hebreos 1:3: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Sí, a un Jesús con todo su poder, con toda su majestad, con todo el amor que tiene por nosotros, aun siendo personas diminutas, personas sí, quizás insignificantes, pero somos su creación. Tiene cuidado de nosotros, nos ama, nos extiende la mano y nos da paz en todo momento. Eso es impresionante, saber quién es el Dios incomparable. En el versículo 23 y 24 dice: Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana.
como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, o como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarascas. Dios dispone de los líderes humanos de acuerdo a su voluntad. Sí, como leímos en el 24, Él los quita de su lugar en el momento que Él lo desea. Él tiene el control de cada líder humano. Él tiene el control de la humanidad. ¿Sí? Dice el 25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. ¿Sí? Israel era necio, Israel era un pueblo necio que comparaba al Señor, que era soberano, al Dios soberano que los había sacado de Egipto, que les daba la comida, aún sin tener que trabajarla, les daba el alimento, les daba agua, cuidaba de ellos con esa nube. Vieron al Dios soberano, al Todopoderoso, y lo comparaban con los dioses de Babilonia, ¿no? Como lo vimos en el versículo 18. O sea, a veces tú y yo, nosotros intentamos comparar a Dios con cosas que son vanas, ¿sí? Con cosas que son vanas, que al final no nos ayudan en nada, ¿sí? A veces comparamos a Dios con cosas que no nos ayudan en nada. Y dice el 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre, ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí te lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Este versículo dice lo siguiente, para que lo entiendas un poco mejor. Dice, Isaías dijo, levanten los ojos al cielo. O sea, imagínate tú, levanten los ojos al cielo. ¿Quién ha creado todo esto? Tú levantas los ojos al cielo. Si los levantas en el día, pues vas a ver el sol y no vas a ver nada, ¿no? Pero si lo levantas en la noche, ¿sí? Vas a ver la luna, vas a ver las estrellas. Y dice, ¿quién ha creado todo esto? Dios hace que salgan las estrellas, las llama por su nombre y las ordena una por una, ¿sí? Es tan grande su poder que nunca falta una estrella. O sea, ¿puedes imaginarte? ¿Sí? O sea, qué impresionante saber que el Dios que es incomparable, tiene cuidado de las estrellas, las puso en el lugar donde están, porque ahí quiso ponerlas, y Él tiene cuidado, las conoce por nombre. Qué impresionante, ¿sí? En lugar de que y ellos, Israel, en su pueblo, en lugar de que adoraran las estrellas, ellos debieron ver en ellas la evidencia del poder creativo de Dios, ¿sí? Y aunque para nosotros parecen incontables las estrellas, porque podemos voltear al cielo y ver muchísimas estrellas, que a veces es incontable, Dios conoce todas las estrellas, lo dice el versículo, ¿no? Y Él les ha dado nombre a cada una de ellas. A veces nosotros ponemos nuestra esperanza en cosas que son vanas. Quizás pensemos que alguna estrella, un astro, sabe tu futuro, ¿no? Y a veces cometemos el error, ¿no? De estar allá, es que yo soy Piscis, deja ver qué dice Piscis, ¿no? No, yo soy Acuario, yo soy esto, ¿no? Cuando tu futuro y mi futuro debe estar en la esperanza de Dios, que es soberano e incomparable. Dios es incomparable, Dios es soberano. Si dice el 27, pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Israel llegó a pensar que Dios se había olvidado de ellos, ¿sí? Ellos llegaron a pensar que Dios ya se había olvidado de ellos. Y en algún momento pensaron que ir al cautiverio, la esperanza quizás ya había terminado en sus vidas, ¿no? O sea, dijeron a lo mejor, ¿sabes qué? Dios ahora sí ya se cansó de nosotros, ya desde que salimos de Egipto y no, ya siempre andamos regándola, quejándonos y todo, andamos haciendo otros ídolos, andamos haciendo otros dioses. Yo creo que Dios ahora sí ya se olvidó de nosotros, ¿no? Quizás ellos pensaron que Dios ya se había olvidado de sus vidas. Ahora, en la actualidad, dejando Israel, hablando de ti, hablando de nosotros en la actualidad, ¿sí? ¿Tú alguna vez te has sentido como el pueblo de Israel? ¿Has llegado a pensar que Dios ya se olvidó de ti? Dime, sé sincero. ¿Has llegado a pensar que Dios ya se olvidó de tu vida? ¿Has llegado a pensar que Dios ya se olvidó de ti? A lo mejor por muchos años has batallado con asuntos del pasado, ¿sí? Luchas internas, pecados que no has podido vencer, o pensamientos que a Dios no le importas. Quizás pensar, es que a Dios no le importa mi vida, a Dios no le importo como ser humano, ¿no? Y en este mismo caso, como el profeta le dijo a Israel, ahora yo te digo a ti, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Sí,
Claro que Dios se preocupa por tu vida, claro que Dios se preocupa por ti, claro que Dios tiene cuidado de ti. Ahora, dice el 28, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga como con cansancio, y su entendimiento su entendimiento no hay quien lo alcance, en su entendimiento no hay quien lo alcance, no fallece ni se fatiga. Dios no era demasiado débil para actuar a su favor, ¿sí? A lo mejor Dios pudo haberse cansado muchas veces de ellos y lo merecían, ¿sí? A lo mejor quizás Dios tenga que cansarse de ti, ¿no? Y lo merecemos a veces, pero Dios no se cansa. Para Él no es ningún obstáculo, Él no se fatiga, no se cansa. Y como te dije hace rato, la mente humana, nuestra mente humana no puede llegar a comprender la sabiduría de Dios. Dios no se cansa de ti, Dios no se cansa nunca de ti, Él tiene cuidado de ti, Él no se fatiga de ti. Simplemente, aunque no lo entiendas, Él te ama. Así como ha amado a Israel, Él tiene cuidado de tu vida en todo momento. Él tiene cuidado de ti, porque Él es incomparable. Porque Él es incomparable, Él tiene cuidado de ti. Dice el 29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tus fuerzas de avanzar, llega el momento donde sentimos que ya no tenemos fuerzas, te llegas a topar con la prueba más fuerte en tu vida, ¿no? El problema más grande, a lo mejor el que estás pasando ahorita, tú sabes cuál es. Y llega ese momento donde tus fuerzas se acaban. ¿Qué dice el versículo? Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Cuando tus fuerzas de avanzar se acaban, de seguir, ya se terminaron, Dios las multiplica. Dios multiplica tus fuerzas. Cuando ya no tienes más que dar, cuando ya no tienes más que dar y cuando ya no quieres creer y cuando piensas que ya todo terminó, Él te da fuerzas cuando menos lo esperas. Cuando menos lo esperas, llega, extiende su mano y te levanta y va contigo y te da las fuerzas que tú necesitas en ese momento. Dice el 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Tú y yo, dile al de al lado, tú y yo tenemos que esperar con paciencia en el Señor. Y tenemos que orar y orar y orar sin parar. Cuando tú oras, eres fortalecido en medio de las tribulaciones, que muchas veces pensamos que parecen que son interminables. Pasamos por desiertos, tribulaciones que parecen interminables y cuando menos esperas, si tú permaneces en Dios, empiezas a ver cómo Dios te va levantando poco a poco, porque tú estás confiando en Dios. Porque a pesar de que no tengas ganas de seguir, de continuar, oras, buscas a Dios, le pides que te dé sabiduría para entender la palabra y Él te va levantando, y Él te va limpiando, y Él te va ayudando a que te levantes poco a poco. Y Dios nos da fuerza, que es una fuerza que es sobrenatural. Tú vas a Dios con tu debilidad, tú vas a Dios con esa debilidad y Él te renueva todas las fuerzas, ¿sí? Vamos a sacar una fuerza que no viene de nosotros, que no es nuestra, es una fuerza que no es nuestra, que no es una fuerza humana y no es normal cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Dios y no lo sustituimos por otra cosa. A veces queremos sustituir a Dios por otras cosas, pero te digo algo, te conviene esperar en Dios, te conviene seguir confiando en Dios, te conviene agarrarte de Dios, te conviene seguir esperando en Dios aún en las tribulaciones más difíciles o en los desiertos más difíciles que tú estás pasando. Te conviene más agarrarte de Dios porque Él te da las fuerzas que tú necesitas, que vienen, son fuerzas que vienen de Él y te va a levantar y te va a ayudar en los momentos más difíciles que tú estés pasando en tu vida, ¿no? A veces por estar desesperados sustituimos a Dios por otras cosas pensando que esa es la solución. Sí, a veces por nuestra falta de fe, en nuestra angustia, sí, a veces nuestra fe desfallece. Y sí, es difícil por la angustia, por lo que estamos pasando. Pero cuando seguimos esperando en Dios, a pesar de las dificultades, como te lo dije, nos va a dar fuerzas. Nos va a dar fuerzas, ¿sí? Para pasar por el medio del problema que tú tengas. Y sí, es difícil pasar por dificultades, claro que sí. Hay dificultades que no esperábamos. Sí, hay muchas dificultades y momentos difíciles que no esperábamos. Que de repente tú estás bien y de repente ¡pah!, te llegan de la nada.
dificultades que no esperabas, tormentos que no esperabas, problemas que no esperabas, algo que no imaginabas. Pero ¿sabes una cosa? Dios, ese Dios que es incomparable, ese Dios que es soberano, ese Dios de misericordia, ese Dios que te da paz, ese Dios que te extiende la mano, Él te da fuerzas. Él te da fuerzas en el momento, aunque parezca difícil. Y dice el Salmo 138:3: el día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Lo leo una vez más. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Quiero decirte algo. Quizás pienses que tú no le importas a Dios. Quizás pienses que tú no le interesas a Dios. Quizás pienses que por la maldad que estás cargando, por el pecado que cometiste, por las dificultades que están pasando, a lo mejor Dios se olvidó de ti, no le importas. Pero tú le importas a Dios. Ese Dios incomparable, tienes que esperar en Él. ¿Sí? Pídele fuerzas. Pídele fuerzas a ese Dios que es incomparable y que tiene cuidado de tu vida y ha prometido cuidar de ti hasta el fin. Él ha prometido cuidar de cada uno de sus hijos hasta el fin. Y sí, quizás tu debilidad, tu intranquilidad, tu depresión, tu ansiedad, tu tristeza, tus problemas no se van a ir de la noche a la mañana, claro que no. Pero en el proceso que tú estés pasando de ansiedad, de tristeza, de problemas, de intranquilidad, de depresión, de debilidad, en el proceso Dios te va a dar fuerza, la fuerza necesaria, y te va a fortalecer en tu alma, como lo dice el salmista, como lo dice aquí. Y el día a día vas a caminar y Dios te va a fortalecer y te va a cuidar y te va a ayudar en cada uno de tus procesos, porque Él es incomparable, porque Él tiene cuidado de tu vida. Porque como lo dice aquí, el día que yo clamé, el día que levanté una oración verdadera, el día que agarré y levanté un clamor, tú me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Él te da la fuerza que tú necesitas en estos momentos, porque Él es un Dios que es incomparable. Él es un Dios incomparable y alguien tiene que estar contento por esto. Quiero terminar con esto. Esta es una parte que escribió mi esposa y sé que será de bendición para tu vida. Aquí podrás comprender cómo Dios incomparable, que tiene el control de las cosas, ese Dios incomparable que a veces no podemos entenderlo, pero sin embargo siempre tiene cuidado y siempre tiene un plan para tu vida. Y dice lo siguiente: a lo largo de las historias que se entrelazan en la Biblia, podemos ver que Dios y sus planes perfectos resultan incomprensibles para el hombre. Podemos mencionar solo pocos de todas las historias que en ellas se relatan. Por ejemplo, José, que recibió de Dios sueños de poder y señorío que tendría sobre sus hermanos, y al siguiente día hundido en un pozo y vendido como esclavo, muy lejos de su entendimiento, que iba rumbo al cumplimiento perfecto de la promesa. David, un día ungido como próximo rey, y al otro metido en cueva con forajidos, deprimido de espíritu. Saulo, pensando que iba directo al cielo con sus obras y persecuciones a los cristianos, y al otro día ciego y después perseguido por seguir a Jesús. Wow. Pero sin duda, la historia más incomprensible de todas, donde el entendimiento humano esperaba un líder poderoso que libertara a Israel en poder humano, pero sin embargo Dios envió un siervo predestinado para glorificarse en una cruz. Esperaban un libertador de la opresión de Roma. En cambio, Dios envió un libertador del pecado que nos esclaviza por una eternidad. Esperaban la restauración de Israel y el templo. Sin embargo, Él hizo su templo en cada corazón que cree en Jesús. Qué impresionante, ¿no? Los humanos siempre queriendo entender y pensando las mejores maneras de resolver y encargarse de todo. Pero nuestro Dios siempre va más allá. Sus pensamientos son incomprensibles. Para nosotros, su sabiduría inalcanzable, pero sin duda buena y perfecta para nosotros. Por tanto, los grandes personajes de la Biblia, al resultar incomprensibles, la obra de Dios optaron y caminaron por fe. ¿Sí? Hebreos 11 y algunos versículos dicen: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. ¿Sí?
Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos en Dios y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse, porque a Dios no le gusta que nos confiemos, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. ¿Qué más les puedo decir? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espadas. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Y es que Dios tenía un plan mucho mejor para que nosotros también recibiéramos lo prometido. Dios solo hará perfectas esas personas cuando nos haya hecho perfectos a nosotros. En verdad, Dios resulta incomprensible para nuestro entendimiento humano, pero algo es cierto: Él es siempre más sabio, más bueno, más poderoso, más glorioso de lo que podemos comprender. Y es así. A Dios no lo podemos entender. Y aquí podemos leer lo que escribió Malena, ¿no? A lo mejor José tenía planes y Dios había puesto sueños en su vida, pero Dios usó medios para alcanzar eso, con David y con más en la Biblia. ¿Y sabes una cosa? El Dios incomparable tiene planes y propósitos para tu vida. A veces estamos decaídos porque no podemos comprender lo que Dios está haciendo, porque quizás no es el plan que esperábamos. Pero sin embargo Dios está trabajando y está haciendo algo en tu vida. Dios está obrando en ti. Dios tiene cuidado de ti. Y tu depresión, tu inseguridad, tu intranquilidad, tus problemas, tus dudas no están terminadas. Dios va a pulir tu vida, va a pulir tu corazón. Él quiere hacer algo en ti, porque Dios es un Dios incomparable y Él sabe lo que es mejor para ti. Vamos a orar. Dios, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres glorioso y eres digno. Amado Dios, te doy a ti la gloria y te doy la honra. Padre, gracias porque tú eres bueno. Padre, te pido que tú nos ayudes a comprender que tú eres un Dios que eres incomparable, que tú tienes cuidado de nuestras vidas, que tú nos ayudas en todo momento y que podemos entender y saber, Dios, que a través de tu palabra podemos ver que grandes hombres, a pesar de dificultades y de cosas difíciles, tú tenías planes y propósitos para ellos, Dios. Padre, yo te pido que tú puedas cumplir los planes y los propósitos que tú tienes para cada persona del Ancla, Dios. Que aún ellos en estos días difíciles que estén pasando, en estas dificultades, puedan darse cuenta que pueden confiar en un Dios que es soberano, un Dios que da misericordia, un Dios que extiende paz, un Dios que los ama y un Dios que es incomparable, que tiene cuidado de ellos. Un Dios que ha creado todo el universo, toda la tierra y todo lo que existe. Los bendigo y los pongo en tus manos, Dios. Yo te pido que tú los guíes en todo momento a seguir confiando en ti, a seguir buscando tu rostro y a seguir llenándose de ti, Dios, sabiendo que el Dios al que amamos es incomparable, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amado mío, también quiero pedirte por esas personas que siguen siendo fieles con sus diezmos y sus ofrendas, Dios. Dios bendito, yo te pido que tú sigas dándoles lo que ellos necesitan, Dios. Aún las personas, Dios, que siguen siendo fieles, Dios, que aún no son de este país, que siguen siendo fieles con nosotros. Padre, yo te pido que tú bendigas, Dios, a cada persona que es fiel con esta iglesia, Dios. Yo te pido que tú puedas cumplir tus promesas en ellos. Padre, que tú puedas darles lo que necesitan y que aún tú sigas aumentándoles el trabajo cada día, sabiendo que tú eres un Dios bueno que tiene cuidado de sus vidas, Dios. Gracias porque tú eres bueno, Dios. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Amén, Jesús.